Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos desde la Cátedra de Agroturismo y Enoturismo de Canarias de la Universidad de La Laguna, entidad que está sponsorizada por el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria del Gobierno de Canarias. Y como saben, estamos celebrando estas sesiones en este contexto de confinamiento ya terminado, hoy día 1 de julio, en el que empezamos esa nueva etapa, entre comillas, de normalidad, y en la que hemos venido desarrollando un conjunto de entrevistas en este formato con distintas personalidades del mundo de la enología, la viticultura y del enoturismo de Canarias. A lo largo de estas casi 8 semanas han compartido con nosotros este rato de presentación Carmelo Padrón, presidente de la Denominación de Origen de la Isla del Hierro, la técnica del Consejo Regulador de Vinos de Abona, Trinidad Fumero, Patricia Perdomo Hernández, bodeguera palmera, estuvo con nosotros precediendo a Clemente González, que es director y presentador del programa de televisión Canario de Campo y Mar. Y nuestra última presentación fue con Víctor Lugo, de la finca La Laja y la bodega Los Berrazales. Por lo tanto, personas de la isla de Gran Canaria, Tenerife, El Hierro, La Palma, que han dado muestra del tremendo patrimonio humano que tiene la viticultura y la enología en este archipiélago, con un profundo conocimiento, con implicación, con compromiso, con todas las dimensiones sociales, ambientales, económicas, con los retos en estas circunstancias que hemos estado viviendo para afrontar su aspecto fundamental. Y no me quiero olvidar, por supuesto, de Felipe Monge, que también ha estado de la bodega Monge, y todos ellos tienen en común este criterio que hemos definido de haber sido, digamos, galardonados con los premios de enogastroturismo de la Universidad de La Laguna desde el año 2011. Pues para cerrar este ciclo, llamémosle así, nos acompaña hoy otra de las grandes personalidades de la viticultura y la enología en Canarias, como es Juan Jesús Méndez Siberio. Juan Jesús está hoy desde su tierra y su entorno vitivinícola en La Guancha, en la isla de Tenerife. Juan Jesús es una persona que mezcla todo. Normalmente cuando estamos haciendo estas presentaciones, que es un poco una charla de vida, es una biografía personal, humana, empresarial también, anticipando cuestiones, Juan Jesús mezcla, digamos, esas tres dimensiones de convicción respecto a lo que hace, de entrega y generosidad y de tremendísima profesionalidad. Él es licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de La Laguna, especialista en química industrial. Es una de las personas que ha hecho programa de doctorado completo culminando la suficiencia investigadora. Es profesor en el Instituto de Enseñanza Secundaria de La Guancha, en el norte de Tenerife. Y es una persona que tiene una trayectoria muy extraordinariamente destacada en todo el contexto asociativo y empresarial que rodea a la vitivinicultura y el desarrollo de lo eno en nuestro archipiélago. Él ha sido miembro de la Federación de Asociaciones de Enólogos desde el año 93 y comparte en el norte de la isla de La Palma todo un conjunto de participaciones, en algunas de ellas como promotor y liderazgo, por mencionar algunas, la Asociación Vitivinícola del Norte de Tenerife, una de las entidades señeras también la Cofradía del Vino de Tenerife, la Denominación de Origen y Codendautisora, asimismo como la de Islas Canarias, sin olvidarnos que es el promotor de una bodega completamente señera en la isla de Tenerife y Canarias, como es Bodegas Viñático desde hace 30 años. Juan Jesús es el alma de esta marca, de esta bodega y de esta forma de hacer, que aúna, digamos, un conjunto de cuestiones fundamentales, que es, digamos, el interés por lo cultural, por las raíces, por la tradición, por lo que viene generaciones de atrás, vinculado con todo el proceso de modernización y de puesta en escena, es decir, de tomar las raíces y proyectar hacia el futuro, y por eso refería, digamos, aquel carácter experto que él pone, digamos, en este contexto. Desde los años 90, Juan Jesús ha tenido un trabajo extraordinario, perdonen que me extiendo un poquito, en recuperar y dignificar una parte de los cultivos de los
varietales más singulares, Gual, Marmajuelo, Pijariego, Tintilla, Baboso, Malvasía, Verdellos, etcétera, etcétera. Y eso ha tenido, digamos, un colofón extraordinario que sí hay que mencionar. Estamos en la academia, estamos en la universidad, lo hacemos desde la universidad, como es la culminación con un artículo científico de estas revistas que tienen, digamos, el interés mundial en el International Journal of Vine and Wine Science, que es una de las publicaciones de referencia, donde hace todo el proceso de caracterización molecular de lo que es la vitivinifera desde el punto de vista de lo que son, digamos, los cultivos de las Islas Canarias y Madeira, identificando 77 tipos de varietales en Canarias, 14 tipos de varietales en Madeira, utilizando una tecnología que a lo mejor Gabriel le va a preguntar luego, que es eso del análisis de repetición de secuencias simples para conseguir, digamos, identificar este tipo de cuestiones. Pues desde lo que es el amor a la tierra, al cultivo, el compromiso por ella, el desarrollo, la comercialización, la consolidación de un proceso empresarial, la proyección desde el punto de vista de lo que es en un ámbito internacional, lo que puede ser, digamos, el estudio científico que le da soporte a ello. Vamos a estar con Juan Jesús, con una persona que también comparte muchas de las preocupaciones que hemos tenido en todo este proceso, que son los tremendos retos que tiene, digamos, este sector, desde el punto de vista también de lo ambiental, del cambio climático, de hacer cultivos más sostenibles, más integrados, y eso fue, digamos, todo eso y mucho más, que no se cuenta, lo que el año pasado hizo que fuese el premio Rafael Armas Benítez, uno de los premios de más reciente creación en nuestra cátedra de enogastroturismo en este proceso. Juan Jesús es la persona que además garantiza familiarmente un dejar raíces a través del legado con su hijo implicado en este proceso, y a mí solo me queda una cosa, Juan Jesús, agradecerte que compartas este tiempo con nosotros, este seminario, este cierre espectacular. Para nosotros es un lujo tenerte con nosotros, que te acabamos de robar ahora mismo desde la bodega, y compartir este rato que lo vamos a hacer de la mano de Gabriel Santos García, subdirector de la cátedra, y también nos encontramos por detrás en la trastienda, se encuentra Cristo Justa, que es nuestro hombre hacedor de la tecnología. Muchas gracias, Juan Jesús. Nos quedamos con don Gabriel. Muchas gracias a ti por las palabras, y gracias a la cátedra por invitarme y por permitirme compartir este rato con ustedes. Muchas gracias. Nada. Gracias, Juan Jesús. Bienvenido a este directo que tenemos. Realmente intentamos de tener una pequeña conversación, y hoy tenemos el gusto de tenerte a ti y cerrar, como decía bien Carlos, este ciclo que hemos tenido un poco abierto en esta consideración del estado de alarma, y que nos ha un poco asumido a estar en casa, pero sí que estar conectados onlinemente, y tener un encuentro con profesionales y gente del sector que realmente ven su visión y nos comentan un poco cómo está el sector. Y tenemos una tertulia que nos llegará a las 8 y algunas veces se nos pasa de esa hora. Por lo cual, gracias, Juan Jesús, por aceptar esta invitación. Juan Jesús, a grandes rasgos, una percepción del sector del vino en Canarias y a general con esto de la pandemia, con el COVID, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ha estado afectando al sector? Bueno, es una situación bastante preocupante, muy complicada. El vino canario, por sus singularidades, por sus peculiaridades, es un vino que tiene un segmento de mercado muy específico. Nosotros tenemos una orografía muy compleja, nos obliga a hacer un cultivo prácticamente artesanal, prácticamente manual, sin mecanización. Las bodegas canarias en general son bodegas de dimensiones reducidas, por tanto los costos de elaboración son altos, y eso nos obliga a posicionar el producto en unos segmentos de mercado determinados. O sea, nosotros no somos productos de los hard discount, de los lineales, de los supermercados baratos. Nosotros somos productos de restauración, somos productos de hostelería, somos productos de alta gastronomía, y por calidad y por coste y por singularidad. Y por tanto, bueno, pues toda la pandemia ha supuesto el cierre prácticamente total de estos canales. El otro gran canal que no he nombrado es la exportación, y los principales países de destino pues son principalmente Estados Unidos, y está muy afectado con toda esta pandemia, y por tanto, bueno, estamos en una situación bastante complicada desde el punto de vista comercial, y muchos de las bodegas
pues han tenido reducciones en su comercialización superiores a un 90%, ¿no? Y a eso sí tenemos en cuenta que la viña no se ve afectada por el virus, que la viña sigue su ciclo normal y por tanto todo el personal y los costes de cultivo siguen siendo los mismos. Pues si lo combinamos con una reducción tan drástica de los ingresos como consecuencia de lo que ya pues te he explicado, pues es una situación bastante difícil y bastante complicada para empresas realmente, en mayor parte de los casos, pequeñas y con una capacidad de aguante pues limitada. Sí, realmente es un proceso que ahora mismo no a todos los sectores, pero el sector primario, en este caso el sector vitivinícola, pues se ha visto afectado. Y como bien decías, es decir, de los casos que conocemos de bodegas como tuyas, que son muy señeras, en el momento de la exportación, cerrándose pues países como puede ser Estados Unidos, que son de los que realmente comercializan nuestro vino canario y que lo ponen en conocimiento a nuevos perfiles de usuarios. Sí que, ya que estamos hablando de comercialización, de exportación, ¿cómo nos ven fuera? ¿Cómo nos ve Estados Unidos al vino canario? ¿Qué les atrae a ellos? Nosotros, afortunadamente, en Europa sí hemos mantenido la comercialización. Esta semana mismo estamos preparando un pedido bastante grande, de casi un contenedor para Bélgica. Es un mercado más pujante en Europa, un mercado muy desarrollado, culturalmente muy potente, con un consumidor con un alto conocimiento gastronómico y enológico. Y en todos estos mercados, tanto en Estados Unidos, que es un mercado más innovador, más incipiente, más reciente, o en mercados tan tradicionales como el mercado belga, tienen una percepción muy positiva y muy buena de los vinos de Canarias, ¿no? Yo me atrevería a decir que incluso muchísimo mejor que la que tienen los propios canarios. O sea, el propio canario lo ve como un producto de aquí, como un producto, bueno, normal, un producto de la tierra, pero sin más grandes atributos, ¿no? Hablo en general, hay excepciones a lo que estoy hablando, por supuesto, ¿no? Y cada vez más, afortunadamente, pero en general esa es la percepción que el canario tiene y muchas veces siempre es el mismo concepto, ¿no? El vino canario es caro y yo creo que no, que eso no es verdad, que es un concepto erróneo, ¿no? El vino canario realmente es muy barato por la singularidad que tiene, por la diferenciación que tiene el producto, tanto por lo que comentabas antes, por tantas variedades de uva únicas en el mundo que se encuentran aquí y que forman parte de las características de estos vinos, por estos suelos volcánicos, que son unos suelos geológicamente muy recientes, que transmiten una enorme diferenciación, una gran mineralidad a los vinos que lo hacen identificarlos con su terroir, con su origen de forma muy clara y definida, y por supuesto porque son un producto que también viene marcado por la ausencia de la filoxera. La filoxera es un insecto que ataca a las plantas y que obliga en la mayor parte del mundo a tener que injertarla y por tanto tienes que haber una interfase entre el suelo y la planta, que tiene que estar el patrón americano para evitar que sea atacada la vitis vinífera por ese insecto. En Canarias afortunadamente nunca ha llegado y por tanto podemos tener las raíces de nuestras vides en contacto directo con estos suelos tan singulares volcánicos que le proporcionan esta gran diferenciación y esta enorme singularidad al vino canario, ¿no? Esto es la percepción que tienen de nuestros vinos. Yo, por ejemplo, wine bar tan emblemáticos en Nueva York como Terroir en Tribeca, pues tiene incluso una sección en su carta de vino de Volcanic Wines, un poco motivado por la singularidad de los vinos canarios, entre otros del mundo, pero principalmente por los vinos canarios. Pero esto que ocurre en Nueva York también ocurre, por ejemplo, en Toronto, ¿no? Y son mercados emergentes y mercados incipientes a nivel mundial y tienen un criterio un concepto, muy positivo de nuestros vinos y una valorización muy alta. Y yo creo que ahí tenemos una asignatura pendiente de hacer trasladar, de llegar con todo esto a nuestro público, a nuestra tierra, a nuestra gente, ¿no? Sí, a lo mejor acercarnos, tener una cercanía y que conozcan realmente los valores que realmente están poniendo en eco y en ponderación, por decirlo de alguna manera, gente de fuera de Canarias, que deberíamos a lo mejor ser nosotros los locales los que estemos dándole eco a nuestros vinos, potenciándolos, dándole las características, pero a lo mejor somos los mayores desconocedores de todo lo que hay, de posibilidades, de toda la tradición, todo el trabajo enológico y cultural
que lleva la viña, todo en la parte etnográfica y paisajística que tenemos, que es muy importante. Antes referías a las variedades como un reclamo. En muchas ocasiones lo hemos hablado, que al final Canarias es como un parque jurásico de las variedades de viña del mundo, porque podemos encontrarnos variedades que se han ido adaptando a nuestros territorios, que vinieron dentro de esas colonizaciones que se hicieron hace 500 años, y al final tenemos variedades únicas en el mundo. ¿Tu percepción a la hora de tener estas variedades nos da que de cara a otros vinos una diferenciación única o nos comparan mucho? Sí, yo hace más de 20 años que tomé conciencia de esta realidad y fue precisamente, bueno, después de tomar el relevo de la tradición familiar de elaboración de los vinos, pues en un momento determinado hice un análisis DAFO para ver cómo enfocábamos el proyecto, qué podíamos hacer, porque bueno, yo no me resignaba simplemente a podar la viña, hacer vino y venderlo en los bares del pueblo en garrafones, sino que no sé, quizás por mi formación y por mi espíritu, que me conoce, que soy muy inquieto, pues yo tenía que hacer algo más, ¿no? Y empezamos a analizar todo esto y recuerdo que contamos con colaboraciones importantísimas como la de Eladio González, que en paz descanse, ¿no? Que nos ayudó muchísimo a abrirnos los ojos en todo esto que teníamos y cuando empezamos a descubrir todo este potencial, bueno, fue un mundo que se abrió de forma impresionante, ¿no? Recuerdo que por aquellos momentos, pues, muchas de las administraciones y incluso las actuales denominaciones de origen denostaban nuestras variedades y decían que bueno, fue un debate muy sonado en todos los medios de comunicación, ¿no? Y decían que para hacer grandes vinos de calidad, pues aquí en Canarias teníamos que traer lo que mal llamaban, bajo mi punto de vista, ¿no? Variedades mejorantes. Yo creo que no son variedades mejorantes porque lo que hacían era eliminar nuestra diferenciación y nuestra singularidad, y esas eran principalmente variedades francesas, ¿no? Como Syrah, Merlot, Cabernet o incluso la Tempranillo española. El paso del tiempo y nuestra cabezonería, nuestra persistencia en seguir avanzando en este sentido, pues ha demostrado que no, que el camino era otro, que el camino era precisamente aportar por lo que nos da diferenciación, ¿no? Y efectivamente, pues ahí iniciamos proyectos súper potentes, como el proyecto que iniciamos junto con el Instituto del Vino de Madeira y con la estación, con el Departamento de Biología Molecular de la Universidad de La Rovira y Virgili, y empezamos a hacer un muestreo por toda Canarias y colaboraron con nosotros pues muchos técnicos de muchos consejos reguladores, muchos técnicos de bodegas, viticultores particulares, bodegueros particulares, todo el mundo lo comprometíamos. ¿Tienes algo raro en tus viñedos? ¿Conoces alguna variedad que sepas que es muy antigua, alguna variedad que a tu abuelo, a tus padres le resultaba interesante, que tú la desconozcas? Y fruto de todo eso, pues fueron toda esta cantidad de variedades que logramos identificar, ¿no? Esto es muy importante porque las variedades, claro, en la caracterización de un vino forman parte más aspectos que la mera variedad, ¿no? Porque interviene el clima, interviene el suelo, interviene el know-how de las personas que interaccionan con el ecosistema, interviene en ese know-how toda la tradición y la cultura que hay detrás para la forma de manejar el cultivo y de elaborar los vinos, pero la variedad es algo muy importante y muy trascendente, ¿no? Y es un porcentaje importante de la caracterización del vino. Y es importante porque genéticamente cada variedad va a condicionar la composición de su savia, la composición del mosto que va a dar lugar al vino. Y en esa composición del mosto, en función principalmente de la genética de cada uva, el perfil de aminoácidos que se genera en el proceso de maduración es diferente. Y ese perfil de aminoácidos, luego transformado por las levaduras, genera perfiles muy diferenciados de aromas y de sabores que van a caracterizar a los vinos, ¿no? Y en Canarias, pues, al tener variedades tan singulares, tan diferentes, muchas de ellas únicas en el mundo, que las conservamos nosotros. Hay que tener en cuenta que nosotros, antes de la conquista, no teníamos uvas aquí, no teníamos viñas, pero lo que sí está claro que vinieron conquistadores de muchos lugares del continente, italianos, franceses, españoles de otras regiones, muchísimos portugueses, y todos traían variedades de sus lugares de origen. Y luego, como consecuencia, en el siglo XIX,
de que la filoxera arrasa todo el viñedo en el continente y hubo que injertarlo todo, y afortunadamente en Canarias nunca ha llegado esa plaga, pues nosotros conservamos muchas variedades que en ese proceso tan traumático desaparecieron en el continente europeo. Y por tanto, pues tenemos más de 20 variedades y muchas de ellas que no tenemos ni el nombre, no sabemos ni qué son, solamente es un código de lo que tenemos, porque muchas, por ejemplo, bajo el concepto de malvasía, pues tenemos más de 10 variedades diferentes y son muy distintas unas a las otras, y todas las se llaman malvasía, por tanto serán cosas diferentes, pero realmente no sabemos ni lo que son, ¿no? Y esto es un patrimonio que tenemos un juego y unas posibilidades de desarrollo futuro, de hacer cosas impresionantes. Es decir, tendríamos seguramente a muchos que nos pudieran estar oyendo, y mañana cuando lo pongamos este vídeo online, de muchos bodegueros a nivel peninsular extranjero, que a lo mejor creería que es una oportunidad única el estar en Canarias haciendo vinos, ¿verdad? Totalmente. La pena es que, claro, todo este patrimonio se encuentra en Canarias, con una economía pues tan débil como la nuestra, con un sector vitivinícola tan pequeño, con unas empresas de unas dimensiones tan reducidas, y ha costado mucho poner esto en valor, ¿no? También, pues las administraciones, yo lo entiendo, pues han estado más focalizadas en otros sectores que son motores económicos más importantes para las islas, como por ejemplo el caso del turismo, pero si esto hubiese estado, toda esta riqueza la hubiesen tenido en California, no te quiero decir lo que hubiese ocurrido, ¿no? con esto, o no vamos a irnos tan lejos a California, sino vamos simplemente a irnos a territorio de nuestra España peninsular. En determinadas regiones hubiesen tenido la riqueza varietal y la diferenciación que tienen los vinos de Canarias, y hoy serían pues número 1 a nivel mundial. No tiene nada más que ver, por ejemplo, el panorama de las variedades blancas a nivel de España, ¿no? Lo limitado y reducido que es, y analiza, por ejemplo, lo que tenemos aquí en Canarias con un marmajuelo, un gual, un verdello, vamos, un albillo, la cantidad de cosas, un baboso blanco, la cantidad de cosas, un bijariego, la cantidad de cosas que tenemos, que es impresionante, ¿no? Y todas de una calidad extraordinaria. O sea, no simplemente son buenas porque son diferentes, no, es que son diferentes y son excelentes, o sea, que es algo espectacular. Y también en la tinta, por supuesto, ¿no? Sí. Retomo unas palabras que estás ahora mismo comentando. Tenemos un sector vitivinícola pequeño. Es una pregunta que a los que han compartido estos directos con nosotros he tenido que hacerla, me sale. Tenemos un sector vitivinícola pequeño, pero a lo mejor muy fracturado. No, algunas veces vemos poca colaboración entre ellos, es decir, cuando alguien viene de fuera y le decimos 11 denominaciones de origen, 7 islas, 8 islas ahora mismo, todo muy fracturado. Llegamos a Tenerife, nos encontramos 5 denominaciones de origen, cada uno con sus características, cada uno con su territorio bien demarcado. ¿Qué percepción te llevas de estas cuestiones? Algunas veces yo entiendo que es difícil de verlo desde la empresa privada, pero sí que la empresa privada al final está al amparo de un sello de calidad, que es el que te da la denominación de origen. Y yo creo que en este sentido, Icoden, igual que Isla Canarias, han sido no distintos, pero sí complementarios al sector del vino en Canarias. Bueno, yo creo que estamos pagando las consecuencias de nuestra corta visión hace 25 años cuando estructuramos el sector. O sea, cuando nosotros, y yo participaba en ese proyecto, nos enfrentamos a modernizar el sector, pues se vio que era muy importante crear la denominación de origen, porque era una forma de poner claras sobre la mesa unas normas de juego, porque era una forma definida de apostar por la calidad, y por tanto era una forma distinta también de comercializar los vinos. Pero cometimos el error de no pensar la proyección futura que una década y media, 2 décadas después íbamos a tener a nivel mundial, y comenzamos a estructurar el sector basándonos en el concepto que a nivel local existía, ¿no? La gente pedía un vino de La Palma, o pedía un vino del sur de Tenerife, de Güímar, o pedía un vino de Tacoronte, un vino de Icó. Y esos fueron los nombres de las denominaciones, no tenían mucho sentido. Si hubiésemos hecho un modelo diferente y hubiésemos hecho un modelo piramidal,
basado en una gran marca que hubiese sido Islas Canarias, y luego respetando la identidad de cada una de las islas, de cada una de las comarcas como subzonas dentro de esa gran paraguas, hubiese sido un modelo mucho más de éxito y con muchas más posibilidades, porque se hubiese unificado pues una serie de criterios y se hubiese también aunado una serie de esfuerzos a nivel promocional, ¿no? Otros sectores nos han dado lecciones, como ha sido, por ejemplo, el sector platanero, que también era un sector fragmentado y que afortunadamente para ellos, pues ya hace bastante tiempo lograron conseguir esa meta que nosotros hemos intentado, pero que por diversas razones no hemos sido capaces de conseguirlo, ¿no? Y nosotros seguimos haciendo la guerra cada uno por nuestra cuenta y por nuestro lado, y no nos damos cuenta que el de la comarca de al lado no es tu competidor, sino que es tu socio estratégico, ¿no? Y somos muy poquitos. En Canarias, pues desgraciadamente por la falta de unidad de acción, pues vamos en un proceso del sector vitivinícola alarmante. O sea, hemos perdido más de 4.000 hectáreas en los últimos 7 años. Eso, perder 4.000 hectáreas es aproximadamente perder el 40% de la superficie de cultivo, y además no se pone fin, porque las personas que están al frente con responsabilidades no quieren darse cuenta de este problema. Y, por ejemplo, ahora acabamos de perder la oportunidad de hacer una revisión del POSEI que cambie esta tendencia y no hemos sido capaces. Y otros sectores emergentes que nacen, como por ejemplo el sector del aguacate, actúa de forma coordinada y de forma unánime, y nos están pasando a toda velocidad por la derecha y crecen como la espuma y consiguen logros que nosotros se nos quedan muy, muy lejos, precisamente por la falta de unidad de acción del sector, ¿no? Yo creo que no es incompatible tener unidad de acción con el respeto a la identidad y a la diferenciación de cada una de las islas y de cada una de las comarcas y de cada una de las parcelas, y que los beneficios que podemos obtener todos de esa unidad de acción son necesarios y los está reclamando, vamos, de forma alarmante el sector, para evitar el declive en el que estamos cayendo, ¿no? O sea, ahora mismo no logramos generar unas condiciones en las cuales sean atractivos para que los jóvenes decidan apostar por este sector, ¿no? No conseguimos los umbrales de rentabilidad mínima necesarias, por tanto los jóvenes prefieren pues, poner una tienda de informática que poner un viñedo, por decir un ejemplo, ¿no? No conseguimos unas garantías adecuadas que te puedas embarcar en proyectos. Me refiero a tener un seguro agrario que te cubra ante unas inclemencias que te pueden venir y que te permitan pues sobrevivir ante unas situaciones como las que te pueden dar, como por ejemplo la falta de producción que tuvimos el año pasado, ¿no? Y que puedas dar de comer a tu familia aunque venga un año tan complicado, ¿no? Y nos falta una marca común que se ha intentado hacer a través de Canary Wine de Islas Canarias, que nos permita posicionarnos de forma más fuerte, más clara a nivel mundial. Y yo creo que eso es una asignatura pendiente y un reclamo que tenemos desde todos los puntos de vista del sector, y que tenemos que intentar por todos los medios, más pronto que tarde, llegar a consensuarlo y a poner en práctica acuerdos en ese sentido. Realmente me encanta oírte, porque haces a uno recapacitar en lo que siempre se está ahondando, pero que al final no caminamos, por decirlo de alguna manera, y sí que es llamativo. Me quedo con un concepto: perdemos superficie de hectáreas, no hacemos, como bien decías, atractivo el sector para que los jóvenes sean capaces de meterse en esto y no se vayan por una tienda a montar una tienda informática o lo que sea, o otra actividad dentro del sector primario. ¿Viñático tiene relevo generacional? Afortunadamente, pues sí, lo he logrado hacerlo, y no creas que me ha dado más de una ocasión que pensar esto, ¿no? Si realmente estoy haciéndolo bien o si los estoy conduciendo a un camino que es erróneo por la falta de perspectiva que hay en el sector, ¿no? Cuando a lo mejor sus valías intelectuales y profesionales tendrían un camino mucho más amplio y abierto en otros sectores, ¿no? Pero afortunadamente sí,
tanto Jorge como Celia vienen hiper preparados y creo que junto con el equipo actual que tenemos en la bodega haremos un equipo muy potente que en los próximos años va a ser ilusionante los resultados que podemos tener porque abarcamos muchos ámbitos de forma tremendamente cualificada y profesional, como es la viticultura, como es la elaboración, como es la gestión empresarial y como es la comunicación y la comercialización, ¿no? Y creo que tenemos un equipo que es hiperdimensionado, formado para una pequeña empresa como la que tenemos nosotros, ¿no? Grandes empresas del sector no logran con un equipo de la cualificación que tenemos nosotros. Realmente Viñátigo, un producto de calidad excelente, siempre nombrado, conocido. ¿Hay una apuesta por el enoturismo en Viñátigo? Sí, hacemos cosas de enoturismo. Consideramos que el enoturismo es algo tremendamente importante para la supervivencia del sector en las islas. Habíamos hablado hasta hace un momento de hacerlo rentable mediante la complementación y la adaptación de las ayudas POSEI, que para eso ha desarrollado la propia Unión Europea en los territorios ultraperiféricos, hacerlo rentable dándole seguridad con los seguros y demás, hacerlo rentable poniendo en valor el producto y colocándolo en los circuitos internacionales adecuados donde se coticen y se paguen adecuadamente, pero no podemos mirar para otro lado a los 16 millones de turistas que recibimos en las islas, muchos de los cuales son pues ávidos de experiencias gastronómicas y gourmet, y que nosotros tenemos herramientas y posibilidades para ofrecérselas, ¿no? Y para hacer Canarias un destino más interesante que solamente un destino porque es seguro y porque tiene buen clima y demás, sino porque además tenemos unos productos gastronómicos de una extraordinaria calidad, entre ellos el vino, y muchas de esas personas que le podemos hacer tener la experiencia relacionada con el mundo vitivinícola, con el vino, con su entorno, con la cultura en torno al vino, con la historia, con la gastronomía en Canarias en torno al vino, se convierten en auténticos embajadores y prescriptores de nuestro producto fuera de las islas como consecuencia de la experiencia vivida aquí. Por lo tanto, es una fuente de riqueza importantísima desde el punto de vista de complementar la rentabilidad a las explotaciones vitícolas y bodegueras, pero también es una herramienta potentísima para afianzar la exportación y la consolidación en los mercados exteriores. Bien. Vamos a cambiar un poquito, como me gusta a mí, de tercio. Nos pusimos serios, hablamos del vino, hablamos de todo. Antes estaba hojeando un libro que realmente me ha llamado mucho y ha sido de los libros que he intentado de siempre utilizar cuando tienes que hacer algún argumentario o buscar información, que es Tenerife, Isla de Vinos, en el cual participaste. Si no me perdona que tenga que coger la chuleta, ¿te acuerdas de que participó Jorge Cerolo, Felipe Blanco Pinilla? Escribí yo un capítulo en ese libro. Tenerife, Isla de Vinos. Un paraíso, ¿verdad? Realmente. Absolutamente. Lo que ocurre en Tenerife es muy difícil encontrarlo en ningún otro lugar del mundo, ¿no? Y es una expresión al máximo de lo que es Canarias. ¿Y por qué? Porque, bueno, Tenerife hay que tener en cuenta que es el tercer volcán más grande del mundo. Tenerife tiene casi 8.000 metros desde el fondo de los océanos hasta la altura máxima del Teide. Casi 4.000 metros fuera del mar, ¿no? Sobre el mar, expuestos perpendicularmente al flujo de los vientos alisios que vienen traídos por la corriente fría de Canarias, que nacen en el Golfo de México y vienen desde Groenlandia hacia abajo, ¿no? Y esto genera una cantidad de microclimas en función de orientación, de altitud, de composición de las coladas volcánicas, porque la isla ha tardado más de 10 millones de años en hacerse una colada volcánica sobre la otra. Podemos encontrar suelos de 9 millones de años y suelos de 3 siglos, de 300 años, no más. Y eso da una diversidad de suelos, una diversidad de altitudes. Cada altitud piensa que a nivel de mar tenemos un clima subtropical, pero que a los 400 metros tenemos un clima templado, pero que a los 1.000 metros tenemos un clima continental. Eso de que Canarias es tropical, eso es un concepto muy genérico que no se corresponde
con la realidad. Esta diversidad de suelo, de climas como consecuencia de la altitud, como consecuencia de la orientación y combinado con la diversidad varietal que tenemos, por lo que habíamos hablado con anterioridad, y si a eso lo sumamos más de 300 años de historia impresionante del comercio de los vinos, donde las islas vivían prácticamente de forma exclusiva del comercio del vino entre la mitad del siglo XVI hasta la mitad del siglo XVIII, donde llegamos a ser el mayor productor y exportador de vinos del mundo. Por tanto, yo creo que es todo un mix que es brutal para hacer lo que estamos hablando, ¿no? Tenerife, Isla de Vinos, Canarias, región de vinos. Pero también tiene algo que te ha tocado mucho en el corazón también, que puede ser la Isla del Hierro. Otro panorama. Es que el hierro por su singularidad es que es tremendamente especial, ¿no? Ya que me lo nombras, pues quiero tener unas palabras de recuerdo para Cayo, que murió recientemente, gran amigo, ¿no? Y que me ayudó mucho en esas etapas de prospección y búsqueda. Hace un momento te comentaba que implicamos a muchos técnicos, a muchos bodegueros, a muchos viticultores. Uno de los viticultores que se implicó de forma brutal fue Cayo y nos brindó la oportunidad de descubrir cosas que el hierro es único. El hierro, pues por su aislamiento histórico, todo lo que llegaba se conservaba. O sea, a Tenerife llegaban cultivos, pero a lo mejor 100 años después eran arrasados por otros porque habían otros intereses económicos, y cuando no eran cambiados por plátanos fueron cambiados antes por caña de azúcar o por la cochinilla o por otros cultivos, y muchas de las variedades que se implantaron se perdieron. En el hierro eso no ocurrió tan drásticamente y se conservaron de forma mucho más clara las variedades que llegaron, y por eso yo siempre digo que el hierro es un auténtico jardín botánico de la viticultura mundial. Allí encontramos, por ejemplo, el marmajuelo y el gual, que fueron el origen de la primera tesis doctoral que defendió Elena en la Universidad de La Laguna, y que pues empezamos desde hacer la identificación morfológica de las variedades hasta las estrategias de cultivo y los procedimientos de elaboración para hacer los vinos que luego pusimos en el mercado como consecuencia de esa tesis doctoral. O encontramos de forma más tardía variedades como el baboso negro o el bijariego negro, que fue un revulsivo absoluto para el vino canario, y logramos acabar con el mito de que el vino canario era un vino tinto joven del año para beber en Guachinche, y empezamos a hacer vino de alta expresión de guarda y demás, y a colocarlo pues en los mejores restaurantes del mundo en aquel momento. El hierro nos fascina, hacemos muchas cosas, igual que en otras islas, como puede ser Lanzarote, La Palma, Gran Canaria, La Gomera. Realmente, pero el hierro es ese, me voy a las palabras anteriores, de ese pequeño parque jurásico que tenemos dentro de la propia gran zoológico que tenemos en Canarias, con un territorio anclado ahí y que nos da muchas dimensiones. Hablabas de Cayo, el amigo Cayo, que falleció y que muchos de los que han pasado por estos directos pues le han dedicado palabras de recuerdo, porque ha sido de esas personas que realmente han marcado un hito dentro de la historia del vino de Canarias, que eso es muy importante y que al cual muchos debemos mucho de nuestro trabajo, de nuestros proyectos y de nuestras ganas de estar en este sector vitivinícola. Pero también tenemos un premio que tiene el nombre de su hermano, Rafael de Armas Benítez, que un etnólogo, herreño, vinculado a la administración en pro del sector vitivinícola. Rafael, ¿qué significa para ti? Y recibir el premio que te lo da él encima. Efectivamente, ¿no? Primero, por la relación con Cayo. Segundo, por su origen en la isla de Hierro. Pero también es que la relación personal con él ha sido de muchísimos años, ¿no? No es un encuentro de ahora. Desde cuando desarrollaba su labor como agente de extensión agraria en Nicó de los Vinos o luego en Tacoronte, pues siempre ha sido un fanático del mundo del vino, un innovador constante, ¿no? Y bueno, pues es un tremendo orgullo que el premio pues nos lo hayan dado de esa manera, por supuesto.
en noviembre del año pasado, en Frontera, en El Hierro, la entrega de los premios. Rostro de Juan Jesús, serio, semblante serio. ¿Le tocamos el corazón con su hijo Jorge? Muchísimo, ¿no? Muchísimo, porque además no me lo esperaba que fuese ese formato y la forma del acto. Y por supuesto, ¿no? Una parte emotiva muy, muy importante y sí que me llegó mucho, ¿no? Y más con toda la implicación que está teniendo Jorge. Ayer mismo llegó de Santiago de Chile, que lo cogió la pandemia allí, que después de terminar su periplo de formación como ingeniero agrónomo y máster en viticultura y enología por la Politécnica de Madrid, pues está haciendo estancias como ayudante de elaboración en diversos sitios del mundo. Estuvo en septiembre elaborando en Borgoña y luego se fue a elaborar a Chile con uno de los grandes enólogos de aquella región. Y una experiencia muy importante y bueno, por la mala suerte que le tocó, mala suerte entre comillas, que le tocó la pandemia, pero eso hizo que la estancia fuese más prolongada de lo que estaba prevista inicialmente y por tanto la experiencia más intensa. Bueno, un saludo para Jorge también. Juan Jesús, vamos a meterte un poquito en el compromiso. Si de aquí a 2 años nos gustaría que ver a gente implicada en el sector vitivinícola, ¿qué le pedirías ahora, por ejemplo, a la administración regional? Yo a la administración le pediría que se creyese más el potencial que tiene el sector vitivinícola. Siguen viéndolo como, bueno, algo histórico, algo que forma parte de nuestra cultura, pero realmente siguen sin hacer una apuesta como un sector económico empresarial impotente y complementario que puede ser para nuestra economía. No se da ese paso de forma decisiva. Y sobre todo le pediría una cosa que considero incluso más importante que le acabo de decir, que promocionase y apostase por buscar la unidad del sector. Yo creo que si la administración empuja en ese sentido, pero esto no lo estoy diciendo porque me estoy inventando nada, ¿no? Cuando se logró la unidad del sector platanero fue por eso. O sea, el sector platanero se logra unificar porque se condicionan todas las ayudas y todos los esfuerzos desde la administración a conseguir la unidad. Eso es muy fácil de hacerlo, la administración tiene todas las armas en su mano para conseguirlo y basta simplemente un poquito de voluntad para forzarlo y para conseguirlo. Y eso supondría un antes y un después del sector vitivinícola en las islas. Y si tuvieras que pedirle al sector, especialmente a esos empresarios, a esos bodegueros, a esos viticultores, ¿qué le pedirías? Que dejen a un lado tonterías que no suman, que dejen a un lado falsos recelos que solo restan, que miren a los compañeros del sector, como te decía antes, como aliados y como socios estratégicos, que se dejen a un lado aquellas pequeñas cosas que pueden dividir, porque son muchísimas más las que nos pueden unir y las que pueden sumar, y que se tenga una amplitud de mira más amplia que la que se tiene hoy, ¿no? El sector no es mi comarca, el sector no es mi bodega, el sector no es mi isla, el sector del vino es Canarias para nosotros, ¿no? Y compartimos todos los canarios una serie de intereses que nos hacen diferentes al sector a nivel nacional, que juega con otras herramientas, pues por su orografía, pues por su dimensión. Hay que tener en cuenta que España es el primer país en superficie vitícola del mundo, que los intereses que pueden mover al sector en La Rioja, en Ribera del Duero o en cualquier otra de las mayoría de las regiones vitícolas de la península son una situación absolutamente diferente a la que tenemos en Canarias, que
apenas pues no somos ni el 1% de lo que es el sector a nivel español, y que por tanto debemos estar unidos para conseguir logros que nos permitan ser competitivos y sobrevivir en una situación pues dinámica y económica tan fuerte como la que es el sector del vino en España, ¿no? Bueno, también tengo que pedírtelo. ¿Qué le pedirías a la Universidad de La Laguna? Hombre, yo creo que la Universidad de La Laguna, en contra de lo que mucha gente dice, ha jugado y ha aportado mucho al sector vitivinícola. Mucha gente dice, bueno, aquí no se hace nada, aquí no se investiga nada. Nosotros hemos sacado diversas tesis doctorales con la Universidad de La Laguna que se han publicado y que han aportado valor al sector. No solo tesis doctorales, hemos desarrollado diversos proyectos Interreg con la Universidad de La Laguna y con la Universidad de Madeira, con Centro de Investigación como el Instituto del Vino de Madeira, que también han aportado muchísimo valor. También la Universidad de La Laguna nos ha servido como vehículo y como facilitador para poder desarrollar proyectos con grandes investigadores a nivel nacional, como ha sido, por ejemplo, la Universidad de Zaragoza, y nos ha permitido pues desarrollar cosas súper interesantes que nos han aportado conocimiento y nos han permitido avanzar. Y yo primero agradecerle todo ese apoyo, y en segundo lugar pedirle que se mantenga y que se intensifique, porque el avance y el desarrollo de cualquier sector pues se basa en el conocimiento, sin duda. Se nos ha ido casi, te lo dije antes en el previo, el tiempo se nos va, corre. Sí que a los que no conocen a Juan Jesús, tiene su carácter, y yo he tenido la suerte de compartir con él diferentes eventos, la organización de diferentes cuestiones, de compartir una copa de vino también, y ese carácter que tiene Juan Jesús marca los objetivos, la fisonomía de Viñátigo y de todos los proyectos en los que se compromete y emprende. Siempre por las cosas buenas y las cosas malas que tenemos cada uno, pero para mí ha sido de las personas que realmente un baluarte que tenemos dentro de esos ases con los que jugamos a la baraja, y que son los que realmente, y Juan Jesús, te lo agradezco realmente, porque siempre has estado a disposición, siempre a la llamada te tenemos ahí, y seguramente a más cosas que tendremos futuramente pues te tendremos en cuenta, y siempre tendremos tu colaboración como siempre la hemos tenido. Sí que quiero meter a Carlos, porque me da que Carlos tiene alguna pregunta, no sé por qué me da esa sensación que tiene alguna pregunta guardada por ahí en el tintero. Y gracias, Juan Jesús, por participar en el día de hoy con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por permitírmelo y por invitarme. Juan Jesús, en realidad no tengo una pregunta. Después de tener, digamos, una masterclass de primerísimo nivel, bueno, lleno de detalles de conocimiento extraordinarios que te agradezco. Yo me siento beneficiado de todo esto, tengo que decir. Es decir, en estas 7 sesiones que hemos realizado, uno dice, tendríamos que encargarle a cualquier alumno de la universidad que estuviera interesado en esto, véase usted estos 7 extractos humano-empresariales que son estas 7 presentaciones. Porque ahí hay, digamos, un conocimiento donde lo que llama la atención es lo siguiente, Juan Jesús, es decir, hay muchos hitos que se repiten, muchos hitos, muchos argumentos, muchas visiones que son compartidas por todos ustedes que han estado aquí. Es decir, el papel de la administración, el reto de la comercialización, la internacional como importante, esto que haces tanto énfasis, que es el descubrimiento de nosotros mismos con las fortalezas de los varietales y con toda esa caracterización extraordinaria que tenemos para jugar. Entonces, yo evidentemente vengo de otro campo, vengo del campo del turismo, estoy en el campo del turismo, y entonces cuando oigo todo el argumentario de lo vitivinícola, a mí se me abre, digamos, un horizonte de oportunidad en Canarias que es extraordinario. Es decir, cuando una de las cuestiones que tiene Canarias en la médula desde el punto de vista turístico es la necesidad de autenticidad.
Entonces, cuando haces la descripción de Tenerife desde el fondo marino, menos 4.000 hasta los más 4.000, los 8.000, el tercer volcán, etcétera, etcétera, uno acaba diciendo, dice, chicos, ¿y por qué no hemos puesto la mirada en esto para hacer, digamos, la alianza vino-turismo y el wine tourism de Canarias en esa proyección? Entonces, hay una cuestión que esto es más una reflexión que una pregunta, pero luego te lo devuelvo en pregunta. Dice, todos vemos la necesidad de decir, de crecer en el contexto internacional desde el punto de vista de la comercialización. Nombrabas al inicio Bélgica, Estados Unidos, tenemos mercados ahí, los asiáticos son, digamos, mercados muy no sé qué, los catalanes están muy volcados en los mercados chinos con esto, y entonces dice, claro, es una cuestión de prioridad, lo decías tú, es decir, decías al final, hay que creérselo, es decir, administración, créaselo usted, porque no es creérselo para el sector, es creérselo para toda Canarias, es creérselo para la alianza Vino-Turismo, que es la alianza territorial más extraordinaria que podemos hacer, caracterizada insularmente, diferenciada insularmente, eslabonada, hibridada, porque al final tienes los temas de enoturismo. Y entonces, cuando uno entra en los instrumentos, y un gobierno evidentemente tiene muchos instrumentos, tú has mencionado dos de ellos, has mencionado el instrumento de la promoción y has mencionado el instrumento del incentivo a través de lo que es el POSEI. Uno dice, ¿y qué más se puede hacer? Porque al hilo de lo que tú estás diciendo, a mí se me abre un gran interrogante. ¿Y cómo comercializamos internacionalmente nuestros vinos canarios? Es decir, tenemos el embajador de vinos, tenemos el promotor asociado de vinos en mercados internacionales. Eso es, digamos, una lucha individualizada por cada bodega o por cada DO y al final no tenemos un aliado estratégico al lado, sino tenemos un competidor. ¿Cómo es esto y qué se podría hacer entrando en instrumentos más concretos? Yo creo que basta simplemente con observar qué hacen otros que tienen más experiencia y más recorrido que nosotros. Yo creo que, con todos mis respetos, ¿no? Es un error intentar posicionar los vinos exclusivamente, por ejemplo, como Icoden de Autisora, tanto a nivel interior como a nivel exterior. Porque son marcas muy débiles, no tienen esa fuerza. Yo creo que la estrategia pasa por presentarte a nivel internacional como Canarias dentro de esa estructura, ese paraguas que el gobierno de Canarias, para vender el concepto Canarias ya desde el punto de vista turístico, se gasta muchos millones de euros cada año para hacer de Canarias un nombre, para hacer de Canarias una marca. Nosotros solamente tenemos que decir, sí, pero es que además de ser un destino turístico, es un destino gastronómico, es un destino enológico, es un destino enogastronómico. Y es simplemente ponerle un apellido a una inversión muy potente que se está haciendo cada año. Y eso no quiere decir que debajo de ese paraguas tú digas Canarias, Lanzarote, Canarias, Lanzarote, La Jeria. Canarias, Lanzarote, La Jeria, Parcela, Manolito Pérez. Es muy sencillo. Mira simplemente cómo te lo hace Borgoña. O sea, Borgoña tiene más de 60 diferenciaciones dentro de lo que es Borgoña, pero a nadie se le ocurre ir a vender Pomerol solo. O sea, tú vendes Pomerol bajo el concepto Borgoña, o vendes cualquiera de las zonas vitícolas importantes. Tú vendes Nuit Saint-Georges bajo el concepto Borgoña. Y tú puedes ir bajando en la pirámide y concretando según tú quieras, desde un punto de vista más amplio a un punto de vista más concreto, ¿no? Buscando incluso la diferenciación de la parcela en concreto. Yo creo que eso todavía aquí no se ha logrado entender, eso aquí no hemos logrado explicarlo, eso aquí todavía quizás hay que reconocerlo. El sector no ha llegado a la madurez suficiente para comprenderlo y para asimilarlo y para defenderlo en ese sentido. Y creemos que si apostamos por el sector en general, estamos perdiendo fuerza a nivel individual. Y eso es un error absoluto. Yo creo que la fuerza del sector en global nos hace más fuerte desde el punto de vista individual. Pero bueno, cuesta mucho llegar a ese entendimiento, llegar a ese concepto, y desgraciadamente pues toda la fuerza se hace en potenciar la disgregación y no en potenciar la unificación. Y bueno, pues quizás no nos ha llegado el momento todavía, ¿no?
no me gustaría extender esto, que estamos en el tiempo justo, pero fíjate, venimos nombrando mucha gente, venimos nombrando Rafael, Cayo, es decir, personas que han sido, digamos, completamente singulares en el tema de los vinos en Canarias. Juan Fernando Tavares en La Palma o Margarita Castro en La Palma, que en paz descansen ambos, es decir, y entonces uno tiene la mirada, dice, la mirada que estamos haciendo en el 2020 es una mirada de 30 años, necesariamente 30 años. A principios de los 90 fue cuando empezaron todo el proceso de denominaciones de origen, y entonces, claro, tenemos que hacer el esfuerzo de proyección de la visión para decir ¿dónde ponemos la palanca en este preciso momento. Entonces dice, claro, aquellas denominaciones de origen fue el resultado de un momento histórico, de una forma de ver, de una interdependencia que teníamos completamente distinta en Canarias mismo, con unos procesos de globalización que no eran como son en el año 2020. Tampoco sabemos lo que va a ocurrir en la época post-pandemia, pero evidentemente lo que estamos diciendo al final con este paso del tiempo es una cuestión fundamental de relevo necesario empresarial. Y entonces dice, aquí el proceso de nacimiento y mortalidad de bodegas también es importante, ha sido importante. Es decir, el sector en sí mismo se ha estado reestructurando. No solo se reestructura desde el punto de vista de perder hectáreas de viñedo, se reestructura también desde el punto de vista de cualificación. Entonces, dos preguntas que sí has subrayado tú en este tipo de tiempo, pero por darle la mirada de fondo central. Es decir, yo diría, ¿cómo nos debería, lo has dicho en todo el caso, cómo nos deberíamos ver en 10 años? Es decir, pongamos un escenario realista. Es decir, a mí me parece una cuestión fundamental. Dice, Canarias hoy tiene, digamos, los retos de... Es el debate de lo turístico también. El debate turístico del post-coronavirus es, en términos de autenticidad, sanitarización, etcétera, etcétera, nosotros tenemos que redescubrir toda una nueva forma de hacer, pero es que esa forma de hacer está muy interrelacionada con el territorio, absolutamente, estamos de vuelta al territorio. Aquello de la gran concentración, con el valor en la concentración, el valor en la gran escala, desde el punto de vista del volumen turístico y de los resorts turísticos, pasan a otra cosa mucho más sutil, más humana, más vinculada al territorio, de más proximidad, de más consumo local, etcétera, etcétera. Entonces, dice, en la perspectiva de 10 años, pensando en la evolución que está teniendo el sector desde el punto de vista de quiénes son los nuevos bodegueros, me gustó extraordinario el ejemplo que pones de Jorge, es decir, nueva emprendeduría con conocimiento, con ingenierías, con conocimiento internacional. Dice, hay que estar esperanzados en esto. ¿Qué tendríamos que tener? ¿Cuál sería ese escenario dentro de 10 años? No, yo creo que no podemos esperar 10 años. Si esperamos 10 años, estamos muertos. Bien. O sea, sí. no nos queda tanto margen. O sea, yo te lo reduciría a la mitad. O sea, a 5 años, ¿cuáles son los retos? ¿Cuál es el objetivo? Necesitamos, te lo voy a dibujar por parcelas, ¿no? Necesitamos una viticultura más profesional. No puedes seguir con esta viticultura. Necesitamos una viticultura que sea mucho más eficaz. ¿Por dónde pasa? Pues pasa, primero, por un plan de saneamiento vegetal. O sea, no podemos seguir con unas viñas absolutamente viróticas, totalmente contaminadas, con un nivel de productividad bajísimo. Ninguna zona vitícola del mundo se permite este lujo. O sea, esto no puede ser. O sea, habría que emprender un plan de saneamiento vegetal mañana, para dentro de 3 años que los viticultores dispongan de variedades que no produzcan 1.500 kilos por hectárea, sino que produzcan 7.000 kilos por hectárea, que no está reñido con la calidad, que no está reñido en absoluto con la calidad y que permite conseguir unos umbrales de rentabilidad que permita ser atractivo el sector. Eso es lo primero. En segundo, hay que mejorar los sistemas de mecanización. No tenemos unos sistemas de mecanización que permitan abaratar los costes. Y mecanización no significa ir a grandes máquinas de grandes volúmenes, no. Mecanización significa ir hasta un dron. O sea, mecanización significa ir a introducir más la tecnología en el campo, que eso no significa perder las raíces, eso no significa perder la cultura, eso no significa perder la tradición, eso no significa perder la historia, pero eso significa utilizar las posibilidades que la tecnología actual nos dan para poner todo este background histórico importante que tenemos en valor y hacerlo rentable. Otro hándicap importantísimo es la evolución inmediata a sistemas sostenibles. O sea, no podemos seguir con este tipo de viticultura aplicando sistemas que están rechazados a nivel mundial. O sea, no podemos seguir, es absolutamente inaceptable que en esta viticultura tan singular se sigan aplicando herbicidas. O sea, es que es de loco.
es de loco. Eso no puede ser. Tenemos que ir a sistemas sostenibles y a sistemas ecológicos. Tenemos que ir a lo que el mundo hoy está sensibilizado y está luchando. No podemos mantener a nivel de elaboración bodegas con criterios de elaboración tecnológicos con modelos que desprecian toda esta singularidad que estamos cansados de hablar en toda esta charla, influenciados por la presión de las grandes multinacionales tecnológicas. Eso no tiene cabida, porque esos procedimientos nos dejan fuera del segmento de mercado que valora y es capaz de pagar por la singularidad que tenemos nosotros. Por tanto, tenemos que profundizar y avanzar en modelos respetuosos de elaboración que pongan en valor la singularidad y el terroir del vino de Canarias. A nivel de comercialización, tenemos que traducir todo esto que estoy diciendo en un mensaje más nítido. Cuando llegas tú, por ejemplo, a una región como Borgoña, te encuentras con que el storytelling compartido está perfectamente definido. Ese trabajo no lo hemos hecho. Tú aquí te vas a cada bodeguero y cada uno cuenta la película y muchas veces contradictoria y muchas veces infundada y muchas veces irreal y muchas veces inventada. Y eso genera un despiste generalizado en los interlocutores que es fatal. O sea, te vienen prescriptores, nos esforzamos en traer 10 Master of Wine del mundo y le contamos películas contradictorias, películas infundadas, cada uno con un mensaje disperso. Eso no puede ser, es un disparate, ¿entiendes? O sea, ¿qué estamos haciendo? O sea, tú te vas a la Borgoña y todo el mundo sabe el origen geológico de la Borgoña, saben la falla que dio lugar a la Borgoña, todo el mundo sabe que es una influencia de clima atlántico y clima continental, todo el mundo sabe los 1000 años de historia que tiene la Borgoña. Y después todo el mundo, después de contarte toda la película común, después todo el mundo te cuenta su película particular. Y en mi caso, mi abuelo, pues se le ocurrió esta idea y no sé qué, y hizo esto, y a mí, y no sé qué, y en mi vino en particular, pues es que yo tengo un 5% más de roca granítica en mi suelo que me da esta diferenciación. Y además, mira, la pendiente de mi parcela es un 10% más, que eso me da el plus a mí. ¿Entiendes? Eso tenemos que fijarlo. Hay que fijar un argumentario del vino de Canarias. No está fijado. Ahí tenemos un trabajo brutal que hacer más para mañana que para dentro de 10 años. Dentro de 10 años será muy tarde. Tenemos que hacerlo para mañana, fijar ese argumentario. Y ese argumentario tiene que ser asumido por todo el sector. Y asumir el argumentario común no está en contra de potenciar tu diferenciación, en absoluto. Te potencia a ti. Te potencia a ti porque potencia a la región. Y eso es lo que no se quiere entender. Si no, todo el mundo quiere ir contando su fricada particular. Y cuanto más friki y más estrambótica sea, te parece que es mejor. No, estás equivocado. Estás equivocado. No es así. No puede ser así. Y después tenemos que aprender a comercializar mejor. No comercializamos adecuadamente nuestro producto. No definimos los segmentos de mercado y no diferenciamos adecuadamente las estrategias de comunicación y comerciales en función de los segmentos de mercado. Y ahí tenemos otro error gravísimo. Y por supuesto, tenemos que desarrollar toda una estrategia de enoturismo para darle complementariedad económica a la viabilidad sectorial. Si no hacemos todo esto, yo creo que más claro no te lo puedo poner en 5 minutos, ¿no? Con lo que el sector debe hacer. Pero claro, yo entiendo que por mi forma de ser, por mi formación, por mi trayectoria, soy demasiado vehemente en la exposición y en la defensa de las cosas que tengo absolutamente claras y las veo, ¿no? Y eso quizás genera mucho freno y nos impide avanzar, ¿no? Pero quizás llegará el momento, no lo sé. Bueno, ahí quedamos. Al final tiene que llegar, pero hay algo fundamental, Juan Jesús, independientemente dice, más claro y conciso no se puede ser. Y entonces dice, es decir, la inteligencia colectiva, es un juego colectivo.
Dice, Claro. el reto es colectivo, es decir, es colectivo de mucha gente en apuesta a unas cosas. Unos empujan más con fuerzas, otros se desgañitan de no sé cuánto, pero ese es el reto que viene. Esto es un trabajo este es el primer capítulo de una tesis doctoral, no escrita, o sí escrita. Uno no se sabe qué tiene que ver con las marcas territoriales asociadas a este tipo de conceptos. Puede haber mucho trabajo en esta línea de caracterizaciones y no sé cuánto, depende en qué ámbitos esté, pero esto es un tema completamente extraordinario. Esto es, dice, Y para la cátedra, se lo dejo a ustedes como reto, ¿no? esto es un reto. Definir el argumentario colectivo. Sí. Definir el argumentario colectivo. Eso es un trabajo para decir, Sí. vamos a hacerlo antes de final del 21. O sea, Sí. vamos a definir el argumentario colectivo. Y se define el argumentario colectivo y después se desgranan las diferenciaciones particulares. ¿Qué tiene La Palma de particular en este argumentario colectivo? ¿Cuál es la diferencia edafoclimática entre el Hierro y Lanzarote? ¿Cómo se traduce esa diferencia en el producto final? ¿Cuál ha sido el papel en la historia? Y claro, lo que no podemos hacer es intentar construir Tenerife frente a los demás, La Palma frente a los demás, o Tacoronte frente a las otras comarcas. No es frente, es con. No es frente, es con. Sí. Lo otro es un error. Lo otro es porque lo que te suma el otro no te resta a ti. Te hace ser más grande a ti, no te resta a ti. Entonces, eso es lo que tenemos que tener claro, ¿no? Sí, es un reto ambicioso. Que lo que planteas es un reto ambicioso. Dice, muy bonito. Fíjate, extraordinariamente bonito. Y es súper interdisciplinar, porque sí, la gente de edafología tiene mucho que aportar. Todo el tema climático tiene muchísimo que aportar. Desde el punto de vista histórico no te quiero ni contar con lo que hay que aportar. Y generar ahí esos 100 folios bien estructurados y claros de cuál debe ser el argumentario. Eso es brutal. Mejor planteado no puede estar, ¿sabes? Mejor planteado, sin duda, mejor planteado no está. Y al final dice, a mí me parece que la palabra clave de todo esto, es decir, hay que salir de la caja, hay que pensar fuera de la caja. A veces tenemos, digamos, ese tipo de conexiones muy intensas, a veces muy, también lo decías antes, contradictorias, intrasectoriales. Hay que salir fuera. Y entonces dice, el conocimiento experto es el que te hace desdibujar la forma de pensar. Esa es la cuestión fundamental. Y entonces dice, la interdisciplinariedad que no sea solo dentro del sector incluso, ¿sabes? Claro, es que ejemplo de eso, el otro día veía altos responsables del sector turístico en Canarias manifestándose públicamente en contra del incremento del 5 al 10% en el AIEM para el vino en Canarias. Yo creo que es una visión excesivamente corta el hacer eso, ¿no? Yo creo que ese sobrecoste del 5% de los vinos baratos no te va a suponer nada con lo que supone potenciar y hacer crecer al vino canario por lo que te puede aportar de sobrevalor. O sea, imagínate tú lo que te aporta un vino canario, o tú te vas al mejor restaurante en Londres y te abres la carta de vino y te encuentras un Canary Wine. Ese señor que va a esa estrella Michelin en Londres, que es capaz de pagar 250 libras por comer allí, y esa botella de vino se convierte en un prescriptor de las bondades de nuestra tierra para atraer a la gente a conocer nuestra tierra. Eso que te ocurre en un restaurante en Londres te está ocurriendo en San Francisco, en Chicago, en Nueva York, en Tokio, en Berlín, en todos lados del mundo, con miles de botellas que estamos poniendo en esos restaurantes de alto target, de alto nivel. Por lo tanto, hay que tener una expectativa de mira en ese sentido. Sin duda, comparto esto. Además de lo comprometido que puede ser, lo comparto sin duda. Hay un aspecto fundamental como esto. Dice, nuestros 16 millones que decía, nuestros decenas de miles de botellas en el mercado exterior que al final llegan a personas que son decenas de miles de personas. Y entonces dice, el reto está en la valorización interior.
Dice, el reto al final es un cuento, un argumentario, la palabra esa que dice que storytelling extraordinario, es decir, es decir, el turismo es el mercado del cuento. Entonces, ¿cómo construir un cuento a partir de toda una cuestión de lo que... Sí, fíjate, no nos... Perdón que te interrumpa, no, pero es que has dado la clave, ¿no? O sea, el concepto hace 15 años, cuando vendíamos una botella de vino, vendías un producto alcohólico o hidroalcohólico que te hacía tener un estado anímico más alto, ¿no? Hoy, cuando vendemos una botella de vino, no estamos vendiendo eso. Hoy, cuando vendemos una botella de vino, estamos vendiendo una herramienta, estamos vendiendo un instrumento que te va a servir para, a través de él, tener emociones que te van a transportar en la historia, en el espacio, en los lugares. Y para poder hacer eso es fundamental tener gente formada. O sea, un vendedor de vino hoy no es un transportador de botellas del almacén a la mesa. Un vendedor de vino es un encantador de serpientes. Tienes que contar la historia y tienes que saber la historia y tienes que saber cómo enganchar al cliente para que pueda vivir esas emociones y pueda tener ese transporte en el tiempo o en el espacio. Y esa es la clave. Y eso es lo que tenemos que tener claro. Nos quedamos con esas palabras. Bueno, mejor resumidas no pueden estar. Dice, el vendedor no es un transportador de mercancías, es un transportador de emociones a un espacio y tiempo determinado, que está aquí en Canarias, sumando los unos con los otros, mirando al de al lado como un aliado estratégico para poder llegar más fuerte y más lejos, poniendo en valor esto tan extraordinario que tenemos, que son la tremenda diversidad de vinos en un contexto tan potente como una Canarias líder en turismo en el plano mundial. Líder en turismo en el plano mundial nos obliga a ser líder en vinos en el plano mundial. Tenemos el canal de llegada sin duda más importante. Muchísimas gracias, Juan Jesús, por este rato, además extendido, esos 20 minutos de más de sabiduría experienciada, experimentada. Se nos quedan muchas preguntas por cómo se transmite esto a tus alumnos en el instituto, pero lo vamos a dejar aquí. Tendremos ocasión de otro tipo de espacio y nos queda sobre todo esto que nos has planteado como un reto que vamos a intentar asumir en la cátedra, aunando esfuerzos en toda Canarias. Muchas gracias también a Gabriel, nuestro encantador en este tipo de entrevistas, con toda su sabiduría acumulada durante tantos años en la subdirección de la cátedra, y a Cristo Yusta a los mandos. Cristo siempre hace esto que es milagroso. Yo me acabo de perder y él me acaba de rescatar, que me salí de la sintonía y no sé cómo me hizo volver. Bueno, muchas gracias a quienes nos han acompañado en todo este tiempo, alumnos del curso de gestión enoturística y análisis sensorial de vinos. Cerramos este ciclo que vamos a intentar devolver en breve en formato presencial a quienes nos vean a su vez a través del canal de YouTube, y seguimos en este futuro tan prometedor que Canarias tiene con vinos y con turismo, acompañados esta tarde por Juan Jesús Méndez Siberio. Bueno, muchas gracias a todos y todas. Gracias, hasta luego.